España. Mi nombre es Eliana. Yo originalmente vengo de Italia, pero dejé Italia hace muchos años, 35 años, y fui a Inglaterra a estudiar en el colegio donde estoy ahora. Tenía 18 años, venía de una familia ministerial, mi papá era pastor, pionero de muchas iglesias, y ayudé a mi padre desde muy chiquitina. Y me encantaba la casa. Lo que me gusta de la obra de Dios es considerarlo como una casa. Me sentía como si fuera una chica de la casa. Y me gusta mirar a la iglesia como una casa, una gran familia, y Dios es nuestro precioso Padre. Y fui a Inglaterra a estudiar y ahí conocí un hombre que cambió mi vida. Mado me conoce bien. Y encontré un hombre de Escocia. Ahora, no sé si vosotros habéis visto estas películas de Braveheart y de Rob Roy McGregor, estas que hicieron hace unos años. Pues mi marido, bueno, la tiene y se casó con la falda escocesa. Y claro, yo vengo del más sur de Italia, y donde la pasión italiana es bastante activa, y encontré uno que viene del casi un medio vikingo, con una pasión de esta bárbara, y nos hemos encontrado en el medio y aún nos estamos rodeando el uno al otro. Y bueno, nos estamos aún conquistando. Yo intento conquistar a él y él me intenta conquistar a mí, y la guerra y la paz son el pan de cada día, ¿no? Es un hombre maravilloso y doy gracias al Señor por él. Y la verdad es que luego cuando nos conocimos en la escuela, y mi marido había estado en España cuando era jovencito con un grupo de su iglesia, de jóvenes que vinieron a hacer una misión a Valencia con Frank Ford, un misionero que estaba ahí por muchos años, y luego él empezó a sentir el llamado de venir a España, y venimos a Valencia en el 87 y estuvimos 17 años en Valencia sirviendo al Señor. Por esto hablo un poco el español. Y nada, sirviendo, y conocimos muchos hermanos queridos, y luego en el 2003 más o menos volvimos. El director John Wildrian nos llamó diciendo que oraba y que sentía de parte del Señor que fuéramos a ayudarle, y le servimos por muchos años, estuvimos con él, y luego él se fue con el Señor en el 2009. Y ahí estamos. Y hoy os llevo recuerdos de un buen grupo de estudiantes. Tenemos estudiantes de muchas partes de Europa, y Dios está haciendo una obra preciosa. Europa necesita a Dios. Europa, la IBTI donde trabajo es un colegio que se abrió con la visión de un evangelista, Fred Squire, que viajaba mucho en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y vio la devastación de Europa. Estuvo en los campos de concentración, estuvo viendo la masacre y la devastación que la guerra había dejado, y él sintió en su corazón una visión, volvió a casa y sintió de hacer algo. Y llamó a unos líderes de Europa y le dijo: yo voy a abrir mi casa. No tenía una escuela. Le dijo: yo voy a abrir mi casa, si tenéis algunos jóvenes que tienen un potencial y quieren servir al Señor, yo los cogeré en mi casa y le enseñaré lo que sé. Era un evangelista, se movía mucho por Inglaterra, por América. Y el primer año vinieron 4 estudiantes, 4 chicos, él los cogió en su casa. El año siguiente eran 8, y luego ya no cabían, entonces buscaron un lugar más cercano a los aeropuertos, el puerto así el canal, y luego así nació la escuela. Y mantiene una postura muy de casa, es decir, de enseñar al estudiante lo que es la actividad ministerial. Entonces, muchos años, esto hace 73 años, muchos años luego, donde nos encontramos ahora, la visión sigue la misma, porque hoy tenemos una devastación diferente.
Hoy no estamos viviendo guerras mundiales, pero estamos viviendo guerras familiares, estamos viviendo guerras políticas, estamos viviendo guerras institucionales. Y hoy Europa y el mundo se encuentra, yo creo, en la misma situación. Cuando andamos por la calle vemos la devastación, no de la guerra física, pero de la guerra espiritual, de la guerra emocional. Y entonces hay un trabajo muy grande por hacer. Y yo hoy me siento privilegiada por una parte, porque es precioso cuando te invitan, vas, y el privilegio de estar con vosotras, pero por otra parte una gran responsabilidad, porque en un día como hoy, nosotros somos mujeres, nos conocemos. ¿Cuándo tienes el tiempo de estar paradas? Miriam, ¿dónde estás? Miriam no tiene tiempo. Anoche, Miriam ha sido estudiante de la IBTI, anoche cenamos con ella, tiene 2 gemelos y más y tienen 8 meses y una niña de 3 años. Entonces Miriam hoy es uno de los primeros días que se puede sentar y escuchar. De verdad que merece un aplauso. ¡Wow! Ayer estuvimos un ratito y yo cuando me fui a casa te bendije, y por la noche antes de dormir dije, Señor, bendícela, porque... Y cuando tenemos un día como hoy, ¿no? Que podemos parar y calar en la palabra de Dios y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir. Eso es una gran responsabilidad. Porque también yo quiero aprovechar hoy, quiero que hoy sea un día donde te vas diferente, que te puedas encontrar algo, una llave. Yo cuando oraba para este retiro, oraba en estos términos, decía, Señor, tenemos tantas puertas, primero tenemos tantos armarios cerrados. ¿Has hecho a veces limpieza? Te pones delante de un armario y dices, ya está bien, tenemos que quitar un poco de cosas, porque o el trastero, o el ático, o el garaje, y te metes a ordenar. ¿Sabes cuántos armarios tenemos en el corazón que hace años que no hemos dado una buena meneada? De verdad, lo digo, en el aspecto emocional. A veces tenemos un armario, hemos puesto todas las emociones de lo que nos han hecho y lo que hemos... y están ahí. Y es hora de abrir el armario y decir, esto ya no sirve. Esto quizá era parte de aquello, pero se tiene que ir. Y luego pensaba a puertas que tenemos cerradas, puertas que se nos ha dicho o hemos vivido una experiencia y se ha cerrado y nunca hemos vuelto a abrirla para ver, hay que limpiar ahí dentro porque la hemos cerrado y no la hemos vuelto a tratar. Y yo cuando oraba decía, Señor, danos el día que estamos juntas llaves. Yo hoy vengo no porque las tenga o porque sea más que tú o porque yo sé más que tú o soy más inteligente que tú. No, por revelación de la palabra de Dios, de encontrar unas llaves que te pueden servir para abrir algo. Dios quiere abrir puertas y armarios que están cerrados desde mucho tiempo. A veces pensamos, ¿sabéis por qué no los queremos abrir? Porque pensamos que el Señor va a remover todas las emociones y esto cuesta mucho y por qué tenemos que revisitar. No estoy hablando de esto, estoy hablando de unas llaves para que podamos llevar la luz en ángulo y rincones que necesitan ya ser removidos. Y entonces esta es mi oración, ¿no? Para el día de hoy. Claro, cuando hoy estamos hablando de un tema particular, cuando las hermanas me contactaron también de decir esto, vamos a tratar de este tema. Hemos hablado juntos de lo que sentíamos, ellas, yo, y mirando a lo que hoy es el día. El título o el tema o el enfoque o la dirección que queremos tomar hoy es administrando las emociones. Wow. Es decir, hoy tenemos que hacer un curso de administración. No tanto mirando a las emociones, porque yo creo que las emociones somos expertas de emociones. Las conocemos. Ahora, lo que no conocemos es de dónde vienen.
Pero las emociones las conocemos. Cuando sentimos rabia, la conocemos como es la rabia. Y cuando estamos un poco dolida o ofendida o tenemos rencor o tenemos rabia, conocemos la emoción. Lo que no conocemos bien es cómo administrarlas. Entonces hoy el enfoque no será tanto en redescubrir la rabia, el enfado, la ofensa, lo que te hace, sino cómo administrarlas, cómo gestionarlas, porque como todas las cosas, las finanzas de tu vida las tienes que saber. No hay nada malo en sí mismo, en realidad las emociones no son malas. El problema es la carencia de saber administrarla. Es como el dinero en sí mismo no es malo, como no está poseído, no es diabólico, pero si no lo sabemos administrar, estamos perdidos. Entonces es la capacidad que tenemos nosotros de gestionar las emociones. Hoy, como para empezar, me gustaría que hicieras por un momento un examen de cómo te encuentras hoy. ¿Cómo te encuentras hoy? Excitada, emocionada, estoy contenta. No sé si has tenido algunos de estos días que no sé, cuando termina el día te duele todo porque no has podido parar de sonreír. ¿Lo has tenido? A mí me pasa de vez en cuando si es un día de estos de una boda, de un sobrino, yo qué sé, un día especial que no puedes, sientes una emoción particular. Y aquellos días que te duele la cabeza de tanto llorar. No, sí, he dicho antes que somos expertas, ¿no? Las conocemos todas bien, las emociones. ¿Cómo te encuentras hoy? A veces, cuando miramos a las emociones, estamos, más bien, nos movemos siempre en el ámbito de cómo nos sentimos. Cuando sentimos una emoción, no nos paramos, no nos hemos educado, no hemos aprendido a pararnos y decir por qué sentimos. El viaje hoy que quiero hacer con vosotros es ese viaje de administración, no parar delante del sentir, sino del por qué sentimos. Es un viaje más profundo. Delante de las emociones muchas veces nos paramos y es como si nuestro poder cognitivo, nuestra capacidad cognitiva se va por la ventana. Cuando sentimos una emoción, la emoción empieza a dictar ley sobre nuestra vida y somos absorbidas por el sentimiento de la emoción, pero no cuestionamos la emoción, no decimos por qué. No nos preguntamos a nosotros mismas, no nos hacemos un chequeo, porque creemos que si sentimos una emoción es porque hay derecho a sentirla. Es como si está ahí, es porque es mía. Si está ahí, es porque nace en mí. Yo hoy quiero explicar de dónde vienen. Primero quiero ser un poco técnica. Yo he estudiado consejería o consulencia. Y claro, vamos a dar algo técnico. Yo le decía a Tirsa y a Pili, ¿qué hago? ¿Lo hago más bien profesional o me voy por la parte bíblica o por la parte? Dice, pues intenta hacer una mezcla. Así que voy a hacer un poco de minestrone. Yo hago un buen minestrone, soy italiana. El versículo que quería que empezamos hoy es 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 13, dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y aquí habla de preparación. La primera cosa que este versículo nos dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Y nos da ya, la palabra de Dios nos da una pista sobre la posición que tiene que tener nuestra mente. Muchas veces cuando las emociones no se pueden controlar, yo te puedo decir, estudios demuestran que la emoción no es algo que puedes controlar. La emoción es un estado
puro, natural, y es un instinto que viene de los valores del corazón a la mente. Entonces no es algo que tú tienes el control sobre la emoción. Si por ejemplo en este momento hubiese un peligro aquí, nosotros no podríamos controlar la emoción del miedo. No la puedes controlar. No origina en tu mente, origina en los valores profundos que se han establecido a través del crecimiento, a través de la información que has recibido. Entonces, la emoción es algo que viene por instintos del corazón, llega a la mente, pero lo que no estamos ejercitados es a plantearnos de dónde viene la emoción. Entonces la emoción se convierte casi en nuestro jefe, ¿sí? Como la sentimos tan natural a nosotros mismos, creemos que es parte de nosotros. Creemos que esta es la realidad en que me encuentro. Hay miedo, tengo que correr, son emociones que nos dan este instinto, pero la palabra aquí ya nos dice, preparen su mente. Preparen su mente. Porque necesitamos ejercitar lo que es el dominio propio, el control propio de una mente que pueda luego averiguar o examinar si la emoción es una emoción legal o es una emoción ilegal. ¿Estáis conmigo? Hay emociones legales y emociones ilegales. ¿Y sabes por qué hay emociones legales y ilegales? Porque hay emociones que vendrán de nuestra nueva naturaleza, pero hay emociones que vendrán aún de la vieja naturaleza, que aún rige o de una manera convive, si podemos decir así, en nuestros corazones. ¿Sabes que todas las emociones que sientes no vienen de tu parte regenerada? Hay muchas emociones que vienen de tu parte regenerada, aún carnal, y sientes envidia. Esto no viene de tu parte regenerada, tiene aún unas raíces en el yo que aún lucha con el nuevo ser. Por eso yo las he nombrado yo, emociones legales y emociones ilegales. Hay emociones naturales que el Señor nos ha dado y la emoción ha sido dada por Dios. Ahora miraremos cuál es el propósito de la emoción. La emoción ha sido dada por Dios como calibre, ¿se dice así? ¿Calibre? Para calibrar, no hay para calibrar. Es como para medir, para darte ¿sabes cuando vienen a tu casa a leer el contador, no? Es como una lectura de contador. Te hace ver que hay una problemática, te hace ver que hay algo que está generando, pero la causa es lo que necesitamos investigar y no la emoción. Nosotros cuando tenemos una emoción nos paramos 20 años a analizar la emoción. Y después los frutos de la emoción. Porque como hemos hablado y dicho tanto, hemos hecho una guerra y luego vienen más emociones. Y seguimos examinando las emociones. Cuando lo que no hemos aprendido y lo que no hemos entendido es que Dios quiere que examinemos la causa. Examinar la base. Examinar dónde está el nudo. ¿Dónde se ha enredado la cosa? ¿Qué está pasando a otro nivel? Y por esto la palabra de Dios nos dice, prepara. Yo quiero hoy que estés preparada. Preparada. Dios te anima hoy a preparar la mente. Te dice, es como, escucha la voz del Espíritu Santo, prepara tu mente, porque vendrán emociones que necesitas bloquear. Y necesita analizar. Prepara la mente. Pon guarda a la mente. ¿No dice también en la palabra de Dios, tomad cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo? Dice, cógelo, todo el pensamiento. Y muchas veces los pensamientos vienen producidos por emociones. Viene una emoción,
¿No has sentido a veces una emoción y luego viene el pensamiento? Hermanas, yo no soy tonta, tampoco he nacido ayer. Mi mente me habla. Claro, dicen, no, hermana, está claro. Pero te pone pensamiento. ¿Has mirado como te han mirado? Por decir ahora una cosa, que es la primera cosa que me viene a la mente. Es como, a veces has sentido una emoción y luego tienes el pensamiento, palabra por palabra, que te dice, nunca vas a poder hacer nada. Un pensamiento, eso es es como una frase. ¿Quién lo ha dicho? A veces tienes un pensamiento que te miras atrás y dices, ¿quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? La emoción. La emoción se convierte en pensamiento y luego se convierte en algo como tuyo. Una vez que se ha convertido en pensamiento y le has dado lugar, se convierte casi en parte de ti. Y luego esto es muy difícil de desarraigar porque ya se mezcla con nuestros propios pensamientos, nuestras ideas, nuestras visiones, nuestros sueños, nuestro todo. Por eso la palabra dice, prepara tu mente por lo que viene. ¿Cuál es el propósito de las emociones? ¿Por qué tenemos emociones? Las emociones pueden ser la riqueza más grande, nos hacen sentir cosas que nos hacen vivos, si no sería una estructura mental de pensamiento racional, pero no de sentimiento. Y el sentimiento es parte de quien somos. El sentimiento nos hace seres humanos. Y muchas veces lo que veo es que sabemos reconocer los resultados y las consecuencias de nuestras emociones, pero no estamos al tanto de las orígenes de nuestras emociones. Ahora, hoy quiero que te vayas al final del día con este pensamiento, que la emoción no está ahí para calibrar. Quiero decir, la emoción está ahí para calibrar, pero no para guiar. Esta es la frase que quizá a lo largo del día y la repetiré muchas veces. La emoción está ahí para calibrar, pero no para guiar. La emoción no es un guía. Muchas veces nuestras emociones se convierten en guías, nuestros guías. Nos toman de la mano y nos guían cómo debemos ir por la vida, lo que tenemos que pensar. Pero yo quiero que tú rechaces tus emociones como guías de tu vida. ¿Sabes quién es nuestro guía? Jesucristo. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consejero. Y lo que quiero es que no nos aconsejen nuestras emociones. Nuestras emociones se quieren convertir en nuestros mayores consejeros. Nos quieren decir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que contestar y lo que tenemos que esperar. No esperes nada de esto, no te esperes nada de la vida. Esto es las emociones que te dicen esto. Cristo, ¿sabes qué te dice? Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Esto te dice, cuando empiezas a contrastar el consejo de la emoción y el consejo de la palabra de Dios, te encontrarás en dos territorios completamente diferentes. A veces lo sabemos en principio, Señor, tú eres mi guía, yo me guío por la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces no somos guiados por la palabra de Dios? Somos guiados por nuestras emociones. Hasta a veces sentir el entusiasmo espiritual. ¿Sabéis que hasta incluso el entusiasmo espiritual o sentir algo puede ser algo emotivo? Puede ser un buzz, como se dice, un sentir, un feeling emotivo, pero no necesariamente un sentido espiritual profundo de convicción. Yo muchas veces con los estudiantes me río un poco, intento hacer las cosas un poco más fácil o juveniles. Y la cultura, últimamente le hablaba de la cultura del sorry. Los que conocéis el inglés, el sorry, perdón, la cultura del perdón. Ahí en Inglaterra se usa mucho el sorry. Se usa para todo. Te das con alguien en el autobús, sorry. Y te terminas el agua y la persona dice, no has quedado, sorry. Y siempre estamos, perdón. Pero es una cultura que te puede llevar a pedir perdón por todo y no pedir perdón por nada. Por la calle, perdón.
Ay, has llegado tarde, ay, perdón. Lo arreglamos todo con perdón. Llegas tarde, 20 años a la iglesia y te dicen, es que siempre, perdón. Es que la vida no se arregla por, perdón. Ahora, el estado emotivo, la emoción te puede llevar a perdón. El Espíritu Santo te lleva a la convicción, que son dos cosas diferentes. Y ahí también empezamos a ver cómo hasta en nuestra vida espiritual podemos vivir, en nuestra vida cristiana podemos vivir guiados por emociones buenas, pero no con la guía efectiva del Espíritu Santo. Entonces, quiero que al principio de este día juntos, que de verdad te encares con las emociones y las veas como algo que puede calibrar, medir, es como una ayuda a medir y sentir, ser vivo, porque las emociones nos hacen sentir lo que hay en el profundo de nuestro corazón, que muchas veces es hasta inconsciente, pero con las emociones sentimos aquello que a veces está escondido a nosotros mismos. David dijo, Señor, revélame los pecados que me son ocultos. No solo pecado, revélame los deseos que me son ocultos. Sabes que tú tienes deseos y sueños que ni siquiera aún se han materializado, pero están ahí en tu corazón. Estos deseos están tan escondidos que no los ves, no los entiendes a nivel cognitivo, pero sentirás emociones que vienen de estas plataformas. Entonces, es encarar las emociones, es decir, ok, ahora te voy a reconocer como una medida, algo que me ayuda a calibrar la situación, pero no eres mi guía. Me gustaría que digas a la persona a tu lado, las emociones no son tu guía. El Espíritu Santo es tu guía. Amén. Dile también, las emociones no son tus consejeros. No es tu consejero. No son tus consejeros. El Espíritu Santo es tu consejero. El Espíritu Santo. Cuando leemos 1 Pedro, voy a leer unos versículos. 1 Pedro, porque da una claridad muy fuerte de antemano al versículo. El versículo 3, empezando por el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora aquí habla la palabra de que nuestro descanso se acerca. Hermana, yo te quiero animar, tu descanso, Miriam, tu descanso se acerca. Nuestro descanso, Pedro dice, se acerca, no está lejos, no está lejos. Nos dice que recibiremos nuestra herencia incorruptible, incontaminada. Cuando recibiremos nuestra herencia, entenderemos, yo entenderé, a veces digo, Señor, yo entenderé porque nuestra fe era más preciosa que el oro, porque nuestra fe es la moneda de adquirir, ¿cómo se dice? La moneda no de cambio, de comprar, es la moneda del reino, la fe es la moneda. Cuando vas a otro país, necesitas cambiar dinero. ¿Has estado en algún país? Ahora con las tarjetas no se hace tanto, pero en aquellos días cuando fui a Inglaterra te tenías que llenar el bolsito del dinero del país. Entonces ibas al banco. ¿Por qué?
en el sitio donde ibas no podías cambiar, no podías comprar con la moneda de otro lugar. Yo te quiero decir, para vivir en esta tierra con la esperanza del cielo, no puedes hacer nada sin la fe. Es la moneda, porque si no tienes la moneda de la fe, ay. Yo me paro delante de las situaciones y si no tengo la moneda de la fe, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada en el reino. No puedo hacer nada. Somos de ahí. El Señor nos ha redento. Ya somos de ciudadanos con un pensamiento diferente, unos valores diferentes. ¿Cómo vamos a poder encajar aquellos valores, aquella fe y el creer que podemos en una tierra que nos tira para abajo y nos dice no es posible? ¿Cómo? Con la moneda justa, con la moneda de la fe, que dice, aquí en la tierra yo compro, yo cambio, yo hablo, yo digo con la fe. Entonces, un día descansaremos, pero Pedro nos dice, aquí, con otro enfoque. Por eso un día sabremos por qué nuestra fe era tan preciosa. Un día en el cielo no necesitarás fe. ¿Por qué es tan preciosa esta fe? Yo me le he dado mucha vuelta. La fe es preciosa. La fe, tres cosas, el amor, la fe. Pero todo se acabará y quedará el amor. Hasta la fe se irá porque no es necesaria. Pero ¿por qué es tan preciosa? ¿Por qué es tan preciosa? Porque nos hace ver el Dios que no vemos. Nos hace creer en Jesús, el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Pero es tan preciosa porque nos mantiene anclado a la vida de Dios. Nos mantiene aquí. Un día no la necesitaremos, pero hoy piensa en tu fe como es algo precioso. Pedro quiere que en esto sea fundada nuestra esperanza. Pero hoy es tiempo de guerra. Un día la paz vendrá, el descanso vendrá, pero en realidad hoy es tiempo de guerra y no de paz. Es tiempo para la fe, no para lo que ves. Es tiempo para diversas pruebas que examinarán tu fe. En otras palabras, es tiempo de prepararnos, pero por eso Pedro dice, preparad vuestra mente para la lucha. Hay una lucha, hay una batalla. Y yo he definido, quiero explicaroslo así, he definido dos áreas que quiero tocar. Tu lucha hoy, o nuestra lucha hoy, no es contra sangre y carne, lo sabemos, sino contra dos tipos de fuerza. La primera es fuerzas de maldad engañadoras. Efesios 6:2 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Pero estas son fuerzas externas, fuerzas de maldad externa, engañadoras. No te olvides nunca de la palabra engañadora, porque el enemigo no juega limpio. Yo creo que quiero explicar esto muy bien. Una guerra, si se hace limpia, es difícil, pero sabes a lo que atenerte. ¿Sí? Si dos personas dicen, vamos a luchar, pero en limpio, dejamos las armas y luchamos. Sabes dónde está. Y a veces las guerras, las estrategias de guerra, cuando sabes que el enemigo lucha limpio como tú, la guerra es pesada, pero se puede llevar. ¿Sabes lo más malo de la guerra espiritual? Es que el enemigo no limpia, no juega limpio. Ahí. Porque si el enemigo jugara limpio, nosotros sabríamos dónde estaríamos con él. Pero él no. Él engaña. Él no es solamente tu enemigo, pero él te engaña de todas las maneras posibles para hacerte caer. Y no juega, nunca sabes de dónde va a venir. Nunca tienes pistas porque se reinventa en sus engaños.
Pero una lucha, unas fuerzas vienen desde el exterior. Estas fuerzas son circunstanciales, estas fuerzas son que incluyen o involucran la voluntad de otras personas. Pero no te equivoques de una cosa. Nosotros también luchamos contra fuerzas de pecado engañador interno. Y quiero leer un versículo en Hebreos. Un versículo muy importante para mí en este tema. Hebreos capítulo 3, el versículo 13. Hebreos 3, 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Habéis oído? Para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. No nos engañan solamente las huestes de maldad, nos engaña nuestro propio pecado. Entonces nuestra lucha no es una lucha solo externa, es una lucha interna. Hay mucha gente, muchos cristianos, o muchos de nosotros, lo hemos hecho muchos años, hemos luchado con el enemigo fuera. Hemos luchado con el enemigo en las personas, pero no hemos aprendido a luchar con el enemigo dentro de nuestra propia vida. Así es. No hemos discernido que esta es una lucha que viene también a través de nuestras propias pasiones y de nuestro propio pecado, de nuestra propia carne. Y creo hoy, con todo mi corazón, que nuestra lucha más grande es con nosotros mismos. Nuestras emociones, wow, nuestras emociones. Por eso volvemos a esta palabra para mí tan importante, prepárense, prepárense. No olvidemos nunca la naturaleza engañadora del enemigo. Viene muchas veces a través de nosotros mismos, de nuestras pasiones. Estas dos fuerzas usarán tus emociones en tu contra. Estas dos fuerzas usarán tus propias emociones en tu contra. Por esto te ayudará a recordar, para estar preparada, lo digo, el propósito de las emociones, así que puedas pelear más eficazmente y reconocer cuando debes rechazarlas, pararlas o silenciarlas. Yo he aprendido, no siempre, pero es un viaje, a callar mis emociones, a decirle, te callas. Porque hasta que no lo he aprendido un poco a callarlas, aquí no había mucho orden. Cada cosa que siente tiene derecho casi a guiarte, a manipularte, y hasta que empiezas a decir, tú no te alineas a la palabra de Dios, tú te callas. Tú no te reconozco en lo que el Señor, en el amor de Dios, en cómo Dios habla y lo que dice sobre mi vida, sobre los demás, hasta incluso pensamientos sobre los demás. Estas emociones que vienen a veces de cuando pensamos algo de alguien, ¿esto de dónde viene? Cuando te paras a pensar a los pensamientos que Dios tiene para la persona, sabes de dónde viene este pensamiento y le tienes que decir, te callas y sales. Entonces, aprender a pararlas. Pararlas. ¿Qué? Para. Ve, siéntate, sentémonos. ¿Te has sentado alguna vez con tus emociones? Es una cosa interesante. Invítalas a tomarse un café. Siéntate, hablemos. Cuéntame un poquito. ¿Qué me ha dicho? Pues mira, la palabra de Dios dice esto. David lo hacía. David había aprendido a hablarse a sí mismo, que es otra manera de hablar a tus emociones y decirle, para. Aprende esto. Esto no es totalmente correcto, pero si la palabra debatir, a veces le dejamos una puerta tan abierta y una calle tan libre de ir y venir y volver, y venir y volver otra vez. Dios ha ideado o ha creado las emociones como algo para calibrar. Se supone que las emociones deben avisarte, por eso están ahí. Te tienen que avisar, ellas se reportan a ti, ¿se dice así? Es decir,
¿Sabes cuando tienes que ir a dar un reporte y tú eres el jefe y a veces a alguien le digo, mira, ve, ¿cómo ha ido esto? Y te dicen cómo han ido. Las emociones en realidad son dadas por Dios para avisarte, y ellas son las que tienen que reportarte a ti lo que está sucediendo, o dónde está el fuego, o dónde está la rigidez, o dónde está podría estar una causa posible de peligro o de algo que no se ha resuelto en tu vida. Entonces te avisan, pero no están ahí para dictarte a ti o dominarte en tus decisiones. Es decir, tienen que avisarte a ti, vienen y te dan el resumen de lo que está pasando, y está a ti decidir qué hacer con esto, o solucionar, o mirar e investigar en lo que estaba pasando. Yo hace unos años, cuando vine a España, vine con mucho, yo qué sé, juventud. Tenía 20 años y medio cuando me casé, 21 años llegué a España. No había nadie, no conocíamos casi nadie, y yo vengo de una familia italiana muy grande, las típicas familias italianas de esto de 40 personas que se levantan a las 5 de la mañana para hacer la pasta hecha en casa, ¿sabes? En aquellos tiempos, ahora la compran. Y una familia muy grande, 6 hijos, mucho amor, mucho cariño. Y yo fui la quinta por muchos años, por 9 años. Y claro, el bebé, y tenía unos hermanos que se pasan por mí. La cuarta es 5 años más mayor que yo, luego 6 años. Entonces ellos estaban todos muy cerquita, luego pasan 5 años a mí. Y luego de 9 años llegó una niña que hizo así y me quitó del sitio. Una niña preciosa, Gabriela, mi hermanita. Claro, yo, como mis hermanos eran más divididos, estaban un poco más lejos, yo supongo que para ella era la más cercana, y se pegó a mí como si fuera una lapa. Y todo lo tenía que hacer con esta sombra, era como una sombra. Yo me ponía a estudiar y ella se sentaba, y yo escribía y ella escribía. Y si me levantaba, iba a tomarme algo, ella se levantaba y tomaba algo. Y claro, los primeros años, pues muy bonito, pero luego, cuando tienes 15 y tienes la nana, mi madre, llévatela contigo, yo no quiero. Y ella, yo creo que por 2 o 3 años, cada vez que salí de casa, la dejé como una perrita que lloraba y lloraba porque yo salía. Pero en los primeros años, lo que esto hizo, nació una pasión para los niños. Yo me la llevaba, la quería con locura, y cuando tenía que decidir lo que iba a hacer en la vida, estudié pedagogía. Era mi pasión. Y me puse de cabeza. Y el sueño de mi vida era tener una familia muy grande. Iba a tener mis hijos, y luego iba a trabajar con niños, y iba a ser todo tan precioso, el sueño. Y vine a España con 21 años, y mi marido se pasa 7 años conmigo. Y cuando habían pasado un par de añitos, mi marido quería empezar la familia. Y la familia no venía. Y pasaron un año y medio más, y luego fui al doctor, y no tenía ni 24 años cuando me dijeron, señora, usted no puede tener hijos. Y se me cayó el mundo, porque no era solamente no tener, era el sueño, era todo. Y sabes que Dios era mi esperanza, habíamos venido en misión, yo nunca he perdido fe, no es nada, pero las emociones se enloquecieron. Y se convirtieron en mi guía. Y por 3 años yo fui guiada por las emociones. La palabra de Dios no tenía, luego la tuvo, el poder de penetrarlo, pero experimenté mi propia carne, por esto puedo hablar de esto. Cuando las emociones se convierten en el guía de tu vida, hablan, dictan ley,
y te hacen sentir todo lo que viene del dolor, de tu estado, de la humanidad, de lo que viene de tus sueños pasados. Y ahí empecé a darme cuenta cuánto las emociones hablan hasta incluso de las cosas que nosotros no sabemos que queremos, pero están ahí y se rebelan y toman dominio. Y por 3 años me dominaron en el sentido, no es que yo me dejé al Señor o me desesperé, pero las emociones me guiaban en todo lo que yo pensaba y cómo sentía, así vivía. Hasta que, para terminar solo el testimonio, hasta que luego un día, muchas personas, yo cogí una depresión muy profunda, con pensamiento de suicidio, completamente diferente a la que soy ahora, pero una realidad, sin embargo, una realidad muy fuerte. Y muchas personas que ayudo me dicen, ¿y cómo saliste? ¿Cómo empezaste a sentirte mejor? Yo me acuerdo, un día estaba leyendo la palabra de Dios, y para hacerte ver dónde se posicionan las emociones y dónde está la palabra de Dios. Y estaba leyendo la palabra de Dios y en mi devocional, y llego a 1 Samuel, y cuando empiezo a leer la historia de Ana, digo, ahí vamos, ¿sabes? Porque claro, con el trasfondo mío, pues ya vamos. Empecé a leer, pensando que iba a ser esta lectura de decir, amén, sí, Señor, tú puedes. Porque yo creía, el Señor puede, si el Señor quiere, Él puede. Y tenía fe, hay días que tenía fe en la montaña, hay días que tenía fe en el valle, pero fe era. Pero estoy leyendo la palabra y voy leyendo y llega un versículo raro, porque dice la palabra que Ana estaba muy entristecida y Alcana, el marido, que la amaba mucho, mucho más que a Purina, que tenía muchos hijos, y a Ana le daba un regalo más grande porque la quería. Y él la ve triste y le dice, ¿por qué estás triste? ¿No es mi amor más de 10 hijos? Esta palabra, aunque la leí, yo oí la voz de Dios que me habló a mí. Y me dijo, Eliana, no es mi amor más de los hijos. Se quedó ahí la palabra, yo me acuerdo que me caló. No sé qué hizo, di gracias, dije, ay, Señor, es verdad, tu amor, al final me abrió algo. Señor, tu amor es más grande, Señor, tu amor. Pero se quedó ahí. Lo interesante es que como mis emociones eran tan adictivas, se habían convertido en tan adictivas, que a la hora, cuando el pensamiento vino otra vez, no vas a poder tener hijo, nunca será, inmediatamente, no es mi amor más grande. Y de aquel día, la palabra de Dios dictó sobre las emociones. De aquel día, las emociones decían una cosa, lo vi tan claro, mis emociones decían una cosa y Dios decía otra. Y se convirtió en un partido de tenis. Se convirtió en un partido de tenis. No vas a tener, y no es mi amor. Y yo llegó un momento, después de 2 años, que me divertía, porque mis emociones decían una cosa y Dios decía otra, y yo me quedaba más pancha. Y han pasado 30 años y yo estoy más pancha que entonces. Las emociones quieren un lugar en tu vida. Y el enemigo, pero, trabaja a través de nuestras debilidades. Y la astucia del enemigo es que encuentra un testigo interno, encuentra una voz interna, que es la voz de las emociones. Sabes, yo te quiero decir con todo el corazón, el diablo te puede hablar a través de tus emociones. Y si tú te doblegas a la voluntad de tus emociones, tú te estás doblegando a la voluntad de tu enemigo. Si escuchas, tus emociones pueden estar tan contrarias a lo que Dios tiene para ti, que si las escuchas le estás dando un lugar al diablo tremendo, tremendo. Entonces el propósito
Hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí todo bien. Sabemos que las emociones, la hemos explicado bien, la emoción nos hace ver algo que está ocurriendo, algo que puede, que nos avisa de algo, nos avisa de un sueño o de un deseo que tenemos, que pero no podemos lograr, nos avisa que puede haber en nosotros una falta de perdón. A veces las emociones, te sientes rabia contra alguien y no puedes mirarlo, no puedes decir, ahí es pararte, no puedes, yo te digo una cosa, no puedes continuar a vivir así, tienes que parar y decir, esto hay que arreglarlo. Esta emoción, ¿de dónde viene? Y tienes que hacer un análisis profunda a la luz de la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué pasa con esto? A veces es solamente porque hay falta de perdón, no puedes perdonar. A veces es incredulidad. La palabra dice que el amor todo lo cree. A veces cuando las personas te dicen, lo siento, o te dicen, mira, no las cree. Entonces tenemos que tomar nuestras responsabilidades de decir, ¿por qué tengo esta emoción? Muchas veces creemos que las emociones son los demás lo que nos lo hacen sentir. Las emociones son nuestras, no le pertenecen a nadie. Y nacen de nuestro propio pozo, del pozo que tenemos dentro. Yo lo que en esta fase, porque el estudio lo que quiero hacer hoy es dividirlo en 4 puntos, y el primero que estábamos mirando ahora es la naturaleza y el propósito de las emociones. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es? Y el propósito. Y lo que quiero decir para terminar este punto es que las emociones, tienes que aprender esto, tienes que tenerlo vivo en tu mente. Las emociones no son imperativas. ¿Sabes lo que es el imperativo, no? Que se te impone. El imperativo es mandar, es el verbo que manda. Tienes que, a mí me gusta poner cosas así para desbloquear unas posiciones que tenemos en la mente. Las emociones no son imperativas. No las tienes que aceptar como imperativas. No son tu jefe. Tu jefe es tu jefe y las emociones no lo son. No son imperativas. Cuando viene un pensamiento de parte de una emoción, no quiere decir que le tienes que dar todo el lugar. Y no tienes que decir no tienes que pensar que tienes que dejar todo para obedecer a este pensamiento. A veces las tratamos como si son los reyes de nuestra vida. ¿Es verdad? Las consideramos como si fueran los jefes. Donde van ellas, vamos nosotros. Y lo que dicen ellas, no lo cuestionamos, no decimos nada. Yo te quiero animar y quiero de verdad que transmitirte esto. No son imperativos. Las emociones son solo indicativas. Entonces, acuérdate de esto si está tomando nota. Las emociones no son imperativas, son indicativas. Empieza a aprender a mirarla como indicación. Te indican algo. Ahora está a ti hacer el trabajo de saber qué están indicando. Están indicando que hay pecado en tu corazón. Están indicando que hay amargura y que tú no sientes esas emociones porque no has dado los pasos que debes. O están indicando un sueño no vivido. A veces perdemos sueños en nuestra vida, ¿verdad? A veces hay cosas que deseábamos y tenemos unas emociones por 20 años que son un fruto de un sueño que no hemos alcanzado. ¿Qué vamos a hacer con esto? No es que te quiera desafiar, pero te quiero plantear, porque yo son 35 años que vivo con el no de Dios en un área de mi vida o en varias áreas de mi vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el sueño no se cumple? Porque vivimos en una sociedad que te dice, sueña y lo verás. Y en la iglesia hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no enseñar un evangelio que dice que lo verás todo. Ay. Porque lo veremos todo, pero hay que determinar dónde. Ahí está la cosa.
Porque Hebreos dice, Hebreo lo que me encanta del capítulo 11 es que hay la mitad del capítulo que te hace ver todos los que vieron en la tierra. Y luego te pasa a la segunda parte del capítulo que a nadie habla de esto, que te hace ver que todos los que vieron todo, pero lo vieron en el cielo, en dos lugares diferentes. La promesa es la promesa, la fe es la fe. Alcanzaremos todo, pero ¿dónde? Ahí está la cuestión. Y si predicamos un evangelio de verlo todo ahora, nosotros estamos en el peligro de levantar una generación de fracasados. Como el mundo está diciendo que si tienes el sueño, puede ser el próximo. Y hay niños que se suicidan. Hay niños, esta juventud, porque no pueden llegar a ser el primero, el número uno. ¿Sabes que no se puede tener demasiados números unos? Uno es uno. Es que yo en la escuela, cuando hacen los exámenes, pues cada uno se clasifica en la clasifica. Y uno, el primero, solo es una posición. Si yo estoy dando todo el rollo de en 2 años, tú puedes ser el mejor, tú puedes llegar el primero, estoy dando una ilusión completamente de mentira, porque no es la realidad. Entonces le animas a dar el mejor a Dios. Tú da el mejor a Dios. Preséntate como obrero aprobado, sin nada de qué avergonzarse. Vive en esto, pero no el sueño humano. Entonces, nos indican algo las emociones. ¿Qué te están indicando? Por eso Pablo escribe, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus pasiones. Las emociones no pueden ser imperativas en nuestra vida porque muchas veces se levantan de nuestras propias pasiones, deseos y el mismo pecado. Por tanto, nos preparamos hoy. Hemos leído, sé sobrio. Dice 1 Pedro 5, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sé sobrio. Estad en guardia. ¿Ya? En guardia. Preparaos, hemos leído antes. Poneos en una posición de pie. No seas pasivo. Yo te quiero decir también, no seas pasivos delante de tus emociones. No tomes una posición de pasividad. Mira, me siento así. ¿Cuántas veces te levantas? Hoy me siento fatal. No cuestionamos por qué. Hoy me encuentro fatal. Ahora, si has dormido 2 horas o has tomado 4 jarrones de café, las preguntas no son difíciles de contestar, ¿verdad? Si te has hinchado a cafeína, o son dos semanas que no duermes, o hasta acabas de tener gemelos y te entra una depresión de caballo, ahí pues no hay mucho que... pero ¿cuántas veces sin aparente razón, hoy estoy fatal? ¿Te has parado y decir, oye, ahora me explicas? Llamas la emoción y dice, ahora me explicas por qué estás fatal. Quiero saber, siéntate, dame cuenta. No, nada. ¿Nada? Pues no hay lugar y no existe el nada, el estar fatal sin una razón. Y empieza a echar mano, empiezas a torcer el brazo de la emoción. Y, ¿qué? No, es que nada. Pues no se puede. No se puede estar fatal por nada. No, es que nadie me escucha. Ahora, ¿ves? Entonces, ¿cuándo no te han escuchado? Mi marido, por eso quizá he tenido que dejar las emociones, porque mi marido dice, es un gentleman, ¿cómo se dice? Un caballero. Pero, ¿sabes cuántas veces hemos oído el Espíritu Santo es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero? Yo estoy
Solo entre Dios y vosotros esto se puede dar. Y yo estoy harta de que se llame el Espíritu Santo caballero. Pero ¿sabéis por qué? Porque habría que redefinir lo que quiere decir caballero. Porque si pensamos que caballero es, no quiero, vale, tú no has conocido un caballero. Porque a veces el Espíritu Santo es un caballero y queremos decir que el Espíritu Santo viene, te pide permiso y si tú no quieres, no, yo no quiero hacerlo, vale, me voy. No. El caballero es una persona que guía, es una persona que tiene autoridad y que te trata con máximo respeto mientras te persuade a hacer lo que él dice. Eso es un caballero. Como nosotras podemos hacerlo con ellos, con educación. Caballero quiere decir con respeto, pero no quiere decir atribuir al Espíritu Santo debilidad. Entonces, cuando estamos delante de las emociones, ¿cómo tratamos? ¿Quién está al mando? ¿Nos doblegamos y decimos, tú mandas? ¿O somos nosotros con el poder del Espíritu Santo y con la presencia del Espíritu Santo que pedimos cuenta a nosotros mismos? A veces sabéis que podemos pasarnos una vida a pedir cuenta a los demás, pero no nos pedimos cuenta a nosotros mismos. El propósito de las emociones el Señor te lo ha dado para ayudarte yo diría, a mantenerte recto. A vivir la excelencia de una vida que viene de instintos de valores de base, pero se transmite en todo lo que tú haces en tu vida. Las emociones intentarán jugar con tus debilidades y encontrarás que a menudo tus emociones se levantarán en direcciones equivocadas. Cuando esto ocurre, no te alteres demasiado. Cuando ves que tus emociones se enloquecen o te quieren dominar, acuérdate que tus emociones son una medida, no es tu guía. Entonces te sientas y tienes que de alguna manera llevarlas a un lugar donde pueden sujetarse al Espíritu Santo. Cuando hemos entendido el propósito de las emociones, podemos movernos un poco y antes de esta tarde desarrollaremos más, pero lo que quiero mirar como segundo punto, hemos mirado primero la identidad, podemos decir, la característica de las emociones, la naturaleza. Ahora quería mirar sobre las zonas peligrosas. Yo la he querido llamar zona peligrosa. ¿Sabes cuando vas a un lugar y ves que están haciendo obra y te ponen un cartel? Zona peligrosa. Porque ahí hay un peligro de muerte, hay un peligro de caerse. ¿Por qué están estas señales ahí? Porque en estas zonas tienes que tener mayor cuidado. Tienes que ir con los ojos bien abiertos. Y he querido clasificar 4 áreas, hay muchísimas, pero he querido contenerlas, 4 áreas en donde tenemos que tener particularmente cuidado. Cuando en estas áreas las emociones se levantan muy pronto, se desencadenan. Entonces os ayudaré un poco a mirar estas zonas en concreto, zonas peligrosas para las emociones, para que en el futuro, cuando vives una situación así o te encuentras en esta zona, tendrás particular atención a tus emociones, porque se van a despertar muy, muy viva. En estas zonas necesitas poner una señal. Cuando te encuentras en estas situaciones, tienes que tener un cuidado particular. El primero es el rechazo. Cuando te ves, ahora hablaremos más en términos prácticos, ¿no? Pero cuando te ves en una situación de rechazo, el rechazo, dicen los expertos, que es la emoción negativa más fuerte y primaria que el niño experimenta. Y es la más grave y en realidad no se queda sola, se convierte en psicodinámica de rechazo porque
junto con ella lleva centenares de emociones. Entonces es una emoción de base, es la primera emoción que probamos cuando somos pequeños. No probamos la rabia, no sabemos, cognitivamente no procesamos muchas cosas cuando somos niños, pero el rechazo se recibe a través de falta de, no necesita ser hablado, son expresiones, puede venir a través del comportamiento corporal, puede venir a través de una experiencia, cuando el niño no se le alimenta. El rechazo se puede experimentar muy pronto. Y se convierte por lo que es, porque el niño nace nosotros hemos sido creados para nacer en un hábitat, en un contexto de amor, de aceptación absoluta. Dios nos creó, antes del pecado, Él nos creó en aceptación. El amor era aceptación, no había duda, era aceptación total. Y así el niño nace completamente vacío de cualquier cosa, y lo que necesita, la cosa primaria que necesita es la aceptación. Cuando el niño prueba rechazo, se convierte, rompe algo en su esquema. Y nuestra mente, dicen los expertos, que nuestra mente no puede procesar el rechazo. No lo puede ni procesar. Esto a mí me recuerda que Dios no nos ha creado por el rechazo. Ni está en nuestra manera de pensar, ni está en nuestro proceso mental. Por eso el rechazo, que podemos vivirlo de muchas maneras, o porque la gente nos rechaza, o porque nosotros percibimos que ellos nos rechacen, probamos un dolor tremendo. Y esto puede seguir, no es solamente de niño. Probamos el rechazo cuando una persona que vamos a ver no nos saluda. El rechazo, dicen que se prueba cuando tú necesitas amor y no te lo dan, y cuando tú das amor y no lo reciben. Se prueba el rechazo de otra manera, pero sigue siendo rechazo, porque tú te vas con todo el corazón para amar y la persona no lo quiere, lo pruebas tú el rechazo. ¿Entiendes? Entonces, el rechazo es una cosa que nos sigue porque ocurre de las maneras diarias a veces. Un hijo que un día, la adolescencia, que te pone a un lado, rechazo. Un marido, ¿cuántas veces en el matrimonio? Un marido que rechaza, o una mujer que rechaza. El rechazo es algo que usamos a veces como arma, porque es una de las cosas que más daño hace. Entonces, cuando vivimos experiencia de rechazo, cuando nos encontramos en una situación donde probamos o volvemos a probar el rechazo, se convierte en una zona peligrosa. Como es una emoción tan profunda, nos causa decenas de emociones añadidas. Y ahí puede haber un desencadenamiento de pensamientos y de percepciones que empieza a... ¿Sabes cuando ¿cómo se dice? La bola de lana, de lana, se va enredando cada vez más. Sí, se va enredando cada vez. ¿Cómo? Ovillo. Se enreda cada vez más. Alrededor del rechazo se empiezan a enredar otras cosas. Se empieza a enredar odio y rabia, y luego envidia, y luego incredulidad, y todas las emociones que se van, y al final el nudo o esta bola está tan liada que no sabemos dónde ha empezado, dónde va a terminar. No tenemos soluciones y no sabemos quién la va a poder desatar, desenredar. Perdemos hasta incluso la esperanza que Dios pueda coger algo así y que lo pueda de alguna manera arreglar. Yo te quiero animar en esta área particular, en esta zona peligrosa. La zona, yo la llamo la zona del rechazo. Porque es una zona donde te cruzarás muchas veces al día, y te cruzarás a lo largo de tu vida en diferentes circunstancias. El rechazo ministerial y el rechazo en la iglesia. ¿Cuántas veces experimentamos el rechazo
entre los hermanos. Alguien que nos dice, no, yo me voy, yo vengo, yo no quiero más esto, a mí no me gusta esto. Al pastor no me gusta esto, rechazo. ¿Qué creemos que experimentamos? Rechazo. Cuando alguien me dice, a mí no me gusta cómo predica, quizá nosotros lo decimos, no, pero es mi opinión, pero causamos, ¿no? Y el rechazo lo hacemos a los demás, y os quiero decir esto para aclararlo bien, que es algo que viviremos y conviviremos con el uno con el otro, porque todos somos sujetos a nuestras vidas y nuestras pasiones, a veces nuestras maneras de hacer y nuestras ignorancias, y yo puedo de alguna manera rechazarte a ti o hacerte sentir rechazada, y tú lo puedes hacer a mí, y no hay nada exento. Mi responsabilidad hoy es decirte, esta es una zona presente en nuestra vida. Es una zona que tristemente no podemos decir, pero la iglesia no tendría que hacer esto, o no tendría que haber. Pues si no tendría que haber en la familia, en la iglesia no tendría que haber en las familias, ¿verdad? Porque las familias quizás son la sociedad, la primera sociedad donde los valores más profundos y más preciosos tienen que albergar, y sin embargo, sabemos que el rechazo es vivido a veces justamente en el ámbito familiar. Entonces es algo que en vez de estar pensando esto no debería suceder, es mejor plantearse que esto va a suceder, esto lo voy a vivir y lo voy a veces convivir con esto, pero ¿qué voy a hacer con mis emociones cuando me encuentro en esta zona? Porque en esta zona las emociones se enloquecen. Tu mente no está creada para procesar el rechazo. Entonces es como si se desencaja. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a procesar? Otra área que creo que es muy importante. ¿Cómo vamos? Termino ¿sí? 5 minutos. Otra área. Un cuarto de hora, ok. Otra área. Otra zona peligrosa. Antes he hablado de sueños. Quiero hablarte de la zona de los sueños, las expectativas, la voluntad, el derecho y los deseos. Todo lo que considero o lo que definizco como la área que definimos como el yo, la voluntad. El yo, la voluntad, mis deseos, mis expectativas, mi derecho de alguna manera, mis deseos más escondidos. Esta es una zona preciosa porque es la parte de Dios te ha creado, nos ha creado espíritu, alma y cuerpo, y el alma contiene la voluntad, el deseo, contiene lo que es la motivación de la vida, el poder decisivo. Es lo que te hace única, es lo que marca tu unicidad, tu particularidad, el yo. De la fuente divina, creo, de nuestros corazones se levantan deseos, hay anhelos, hay sueños, hay voluntades, y Dios ha puesto esto, no te equivoques, no me malinterpretes, Dios lo ha puesto. Pero esto puede causarnos una de las áreas más difícil y un contexto de lucha que quizás aún no hemos del todo entendido. Quizás la vemos como un área nuestra, mi derecho, mi deseo, pero no hemos entendido cuánto esta área nos puede atar a nosotros mismos a través de nuestras emociones. Yo quiero leer algo en la palabra de Dios. Está bien. Gracias. En Segunda Reyes.
Me gustaría que lo mirases conmigo, porque la palabra, a mí me encanta la palabra de Dios, habla de una manera tan clara. Segunda Reyes, el capítulo 5. Sabemos la historia, no voy a leer los primeros versículos, conocemos la historia del general Naamán que tenía lepra, era leproso, y había una sierva que trabajaba para su mujer y le dijo, si fuera a Israel, el profeta podría orar por él y sería sanado. Entonces este mensaje llega a Naamán, él pide al rey permiso y luego sale para encontrarse con el profeta. Y saltamos al versículo 9. Y dice, claro, tenía que viajar, hizo 3 días de viaje y para ir a ver al profeta. Imaginaos, este era un general, era un hombre muy, muy respetado. Ha hecho este viaje, va creyendo en un Dios que no es el suyo, entonces tiene que hacer, en realidad se mueve, ya hace un sacrificio grande. Además el mensaje ha venido por una sierva, por una esclava. Está desesperado, quiere la sanidad, está dispuesto a hacer lo que sea. Pero está dispuesto a hacer lo que sea de verdad. Dice, luego, el versículo 8, el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ha llegado. Después de un largo viaje y de muchas luchas, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, es decir, yo pensaba, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, Abana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ello, no será también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y se iba, Esto se iba. Este era el fin del cuento. Y los siervos le dijeron, pero, maestro, jefe, pero si te hubiese pedido una cosa más complicada, ¿no lo habrías hecho? ¿Qué te cuesta? Le salvaron. Pero a mí me gusta mucho esta historia porque te hace ver el surgir de nuestras emociones cuando estamos al borde de algo. Y tienen que ver, esto era una situación personal. Aquí no había enemigos, aquí no te habían hecho nada malo. Esta es una necesidad personal. Y fíjate por dónde, en una necesidad personal, oye, cuando quieres algo tienes que buscarte la vida, ¿no? Y cuántas veces, hasta en lo que sabemos que tenemos que buscarnos la vida, cuando se cruza algo, nuestras emociones quieren dominar. Y yo me imagino, ¿no? La palabra de Dios dice que él pensó, cuando yo dice, no pensaba yo me lo imagino 3 días en un caballo. Clopti-clop, 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 clopti-clop. Llegando, ahora llegaré. Y se hizo un cuadro, se preparó un cuadro. Y dijo, cuando llego ahí, yo claro, como soy importante, llegaré ahí, aquel saldrá, se pondrá de pie, los soldados levantarán la trompeta y todo. Naamán ha llegado y el profeta dirá, levantará los brazos a los cielos, invocará el nombre y seré sanado. Cuando no se hizo lo que él había pensado, las emociones. ¿Y de dónde venían estas emociones? Esas emociones venían de tú eres más importante de lo que te están tratando. A ti no te están dando el lugar que te deben. Tú eres más importante, tú has hecho, tú tienes derecho, tú eres esto. Yo te quiero decir, yo me he enterado de esto hace muchos años. A mí nadie me debe nada. A mí nadie me debe nada. Todo lo que me dan es un bonus. Porque
A veces se puede ir por la vida pensando que a nosotros nos deben todo. A nosotros, al final, dice la palabra de Dios que todo lo que haremos aún se quedará como trapos sucios. No nos deben. Es decir, lo que nos dan, lo que el Señor provee, lo que el Señor hace, gracias Señor. Pero estas expectativas, las expectativas en la vida te harán pintar unos cuadros que al final te harán caer porque son tus cuadros. ¿Sabes que a veces somos los mejores Picassos? Hacemos unos cuadros espectaculares. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes que ir a un sitio o tienes que hacer algo y te imaginas? Te puedes hacer una película, puedes convertir en director de película, te haces tu propia película, en quién te va a recibir, dónde te van a llevar y quizá. ¿Y los aniversarios qué? Yo pintaba unos cuadros cuando era más jovencita, ahora no pinto nada. Donde voy, el cuadro que el Señor me da, digo, Señor, gracias, qué bonito. Bueno, esto está interesante, pero bueno, el otro será más bonito. Me acuerdo una vez, 5 años casada, después que había pasado 3 años en otro mundo, se acercaba el 5º aniversario. Yo dije, este es el quinto. El quinto es la primera suma porque 1, 2, 3, 4, pero 5 es un grupito, ¿no? Es media década, ya tiene su importancia. Y me hice un cuadro, pero un cuadro maravilloso. Yo me convencí que mi marido me iba a llevar a un sitio que yo había nombrado que quería visitar. No se queda. Ahora a ver si que con los móviles las chicas más jóvenes lo pueden grabar y se lo ponen mientras duermen, que se le va. Pero nosotros, como no teníamos móvil, no podían hacer los truquillos. No se queda. Pero yo me convencí que esto que yo había dicho se había quedado. Y yo me hice un cuadro maravilloso. Hasta el día del aniversario, hasta el día anterior, yo decía, aquí no se mueve nada. Porque, ¿sabes? No, porque, ¿sabes cuando si alguien te tiene que hacer una sorpresa de 3 días? Por lo menos te dice, no tomes esta cita que mañana te dice algo, pero ahí no se movía nada. El mar muerto. Y claro, por la mañana vi unas flores y una tarjeta y me dijo, feliz aniversario. Y había un anillito chiquitín, muy bonito. Y yo, claro, dije, este es el preludio. Esto lo ha hecho para que yo piense que esto es, pero él tiene la sorpresa. Pero la verdad que ahí no se movía nada. Y no se movió nada hasta por la noche. Pero claro, al final del día se empezó a mover Eliana. Pero no vamos a ninguna parte. ¿Dónde quiere ir? Y me dice, tenemos una cita, viene alguien. No vamos a ningún. Me sirvió de alguna manera, y luego ha habido otras cosas, pero me sirvió para ver que nosotros podemos crear una imagen tan viva de lo que nosotros creemos o queremos, que luego cuando las personas no cumplen lo que nosotros pensamos, nuestras expectativas nos dan las emociones y luego creemos que nosotros tenemos el derecho. Pero si lo has pintado tú, si el cuadro es tuyo y si tú eres el autor y el pintor, ¿qué tiene que ver el pobre? Iba a decir el pobre diablo. ¿Qué culpa tiene aquel pobre que... Y tú le empiezas a dar unos mensajes que crees que va a entender y no entiende y sigue no entendiendo porque no está en tu mente y no ha visto el cuadro. Claro, y cuando tú le dices que creías que me ibas a llevar a un sitio, bueno, luego iremos. Pero ¿sabes por qué no le da importancia? Porque él no ve tu cuadro. Tu cuadro tenía la habitación 5 estrellas y tenía 2 vasos llenos de rosas y tenía una mesa reservada y nadie en el restaurante. Esto era tu cuadro. Claro, le dices algo a aquel y aquel le dice, bueno, luego iremos otro día. Pero
tú no me entiendes. No, es que no te entiendo. Y es que no nos entienden. Ay, ay, sí. Sí. Wow. Aquí tenemos una habitación llena de Picassos. Podíamos hacer nuestra propia exposición. ¿Cuántos cuadros hemos pintado? ¿Cuántos cuadros hemos pintado? Cuadros preciosos, cuadros bonitos, pero cuadros nuestros. ¿Yo sabes qué descubrí? Porque he descubierto con los años que mi marido no es pasivo, que mi marido no era egoísta. Pero ¿sabes qué he descubierto? Que yo viví en una casa donde había la absoluta pobreza. Yo hasta 18 años no había para comer en casa. Y mi madre nunca ha recibido nada de mi padre, porque no se podía. Y yo he visto una relación de amor intenso, pero con nada. Y sé que algunas de mis necesidades venían de mi contexto y no del contexto de mi marido. ¿Entendéis lo que quiero decir? Carencias nuestras, situaciones nuestras que proyectamos y que dan vida a emociones que no son reales, que vienen de lugares que tenemos que tratar y tenemos que decir, esta es la realidad. No hay culpas, no hay pasividad, no hay esto, no hay lo otro. Quizá la base de donde nacen esas emociones está más en mi vida que en la vida de los demás. Yo quiero animarte cuando te acercas a las zonas de los sueños, de tus propias expectativas, de tu voluntad, de tus derechos, de tu deseo. Ten cuidado, porque de ahí se levantan muchas emociones, se levantan muchas cosas que te harán ver cosas que no son, te harán juzgar personas que no tenían ningún dedo puesto en esto, te harán ver distorsiones, hasta incluso puede entrar en dinámicas de decir, Dios, ¿dónde está? Yo quería esto. Cuando han nacido de tus propias necesidades. Y sabes, Dios conoce tu corazón, Dios conoce las necesidades más profundas, pero a Dios no se le puede controlar de esta manera. Esto es un tipo de control. Yo ahora, cuando pensaba con los años, he aprendido también ¿qué valor tiene recibir algo que tú crees que los demás te tienen que dar? ¿Qué valor tiene esto? ¿Cuántas veces piensas que los demás te deben algo o te tendrían que comprar las flores? Pero ¿qué valor tiene intentar manipular que los demás te den lo que tú quieres? ¿Tú este tipo de amor quieres? No, el amor es libre. El amor tiene que nacer en el otro corazón. Y tu amor nace para los demás y el amor de los demás tiene que nacer para ti naturalmente. No lo puedes dominar tú. Sin embargo, a través de las expectativas, tú intentarás dominar y controlar el amor de las otras personas. Párate y decir, Señor, tú eres el mismo que pone amor en mi vida para los demás. Pon tú el amor que yo necesite. Pero no intente controlarlo y ni dejes que tu vida viva por 20 o 30 años en las emociones del control de otras personas. El valor verdadero del amor es cuando el amor nace en el corazón. Ese es el valor. Es cuando no estás pensando tú que te tienen que dar. ¿Has probado aquella sorpresa o alguien te hace algo que tú no tenías nada que ver? Esto te da una satisfacción. Y cuando te dan algo que tú crees que te tienen que dar, tu corazón no siente lo mismo. No siente lo mismo. Entonces, libérate también de esta... No libérate, pero ten cuidado en esta zona. Cuando entras en la zona de que yo pienso que deben... Estás en zona peligrosa. Porque ahí van a nacer muchas cosas que no son. Stop now. Sí.
Yo creo que es el momento, sí, es un buen momento. Creo que el Espíritu Santo, a pesar de mirar a cosas más técnicas para aprenderlas más a nivel cognitivo, pero creo que el Espíritu Santo está hablando y Él quiere animarnos Él quiere que seamos libres y el plan de Dios para hoy es que entendamos que Él es nuestra guía. Y Él es nuestra guía. Y cuando Él nos guía, estamos seguros, nos lleva a lugares de deleite, a lugares buenos. Nuestras emociones muchas veces nos llevarán a lugares equivocados. Entonces, lo dejamos ahí. Dios os bendiga.